Los ojos de Plinio Severus lo fusilaban de odio, mientras el hermano se levantó serenamente, retirándose para sus aposentos, acompañado del oficial que rugía de rabia, agravada por la humillación que le infligía la calma superior del adversario. Llegados a los aposentos de Agripa, el impulsivo oficial, después de numerosas acusaciones y reprimendas, explotaba en exclamaciones de este jaez: «Vamos. Explícate, traidor. Entonces, ¿lanzas el lodo de tu ignominia sobre mi nombre y te acobardas en esta serenidad incomprensible?» Plinio, dijo ponderadamente Agripa, obligando al interlocutor a callar por algunos momentos, «es tiempo de que pongas término a tus desatinos. ¿Cómo podrás probar semejante calumnia contra mí, que siempre te deseé el mayor bien? Cualquier comentario indigno acerca de la conducta de tu esposa, es un crimen imperdonable. Te hablo en esta hora grave de nuestros destinos, invocando la memoria irreprensible de nuestros padres, y nuestro pasado de sinceridad y confianza fraternal». El impetuoso oficial casi se inmovilizara, como un león herido, oyendo esas ponderaciones superiores y calmas, mientras Agripa continuaba exteriorizando sus impresiones más íntimas y más sinceras. «Y ahora», proseguía con serenidad, «ya que reclamas un derecho que nunca cultivaste, en vista de la sucesión interminable de tus desatinos en la vida social, debo afirmarte que adoré a tu esposa por encima de todo, en toda la vida. Cuando gastabas tu mocedad junto al espíritu turbulento de Aurelia, vimos a Flavia, en su juventud, por primera vez, inmediatamente después de su regreso de Palestina, y descubrí en sus ojos la claridad afectuosa y tierna que debería iluminar la placidez del hogar que yo idealicé en los días que se fueron. Pero, descubriste, simultáneamente, la misma luz y no vacilé en reconocer los derechos que te pertenecían al corazón, porque ella correspondió a la intensidad de tu afecto, pareciéndome unida a ti por lazos indefinibles de santificado misterio. Flavia te amaba, como siempre te amo, y a mí solo me competía olvidar, buscando ocultar mis ansiedades torturantes y angustiosas. En la ocasión de tu casamiento, no resistí verla partir en tus brazos y, después de oír la palabra materna, amorosa y sabia, demandé otras tierras con el corazón deshecho. Por 10 años amargos y tristes, peregriné entre Massilia y nuestra propiedad de Avenio, en aventuras locas y criminales. Nunca más pude acariciar la idea de la constitución de una familia, atormentado por las recordaciones de mi desventura silenciosa e irremediable. Recientemente, volví a Roma con los últimos resquicios de mi ilusión dolorosa malograda. Encontrándote en el abismo de los amores ilícitos no reprobé tus deslices injustificables. Sé que gastaste las 3/4 partes de nuestros bienes comunes, satisfaciendo la loca prodigalidad de tus aventuras infelices y degradantes, y no te censuré el procedimiento insólito. Y aquí, en esta casa, bajo este techo que constituye para nosotros dos la prolongación cariñosa del techo paternal, no he sido para tu noble esposa sino un hermano dedicado y amigo. Viéndose acusado, claramente, por sus faltas y sintiéndose herido en sus vanidades de hombre, Plinio Severus reaccionó con mayor ferocidad, exclamando exaltado en su desesperación: «Infame, es inútil que aparentes esta superioridad increíble. Somos iguales, en los mismos sentimientos, y no creo en tu dedicación desinteresada en esta casa. Hace mucho tiempo que vives con Flavia, ostensiblemente, en aventuras criminales, pero resolveremos, ahora, toda nuestra cuestión por la espada, porque uno de nosotros debe desaparecer». Y, arrancando el arma de la que fue provisto para cualquier eventualidad, avanzó decididamente hacia el hermano, que se cruzó de brazos, serenamente, esperándole el golpe implacable. «Entonces, ¿dónde se encuentras tus bríos de hombre?», exclamó Plinio, desesperado. Esta serenidad expresa bien tu cobardía. Colócate en defensa de la vida, porque, cuando dos hermanos disputan la misma mujer, uno de ellos debe morir. Pero, Agripa Severus, sonrió tristemente, contestando: «No retardes mucho la consumación de tus propósitos. Porque me prestarás el bien supremo de la sepultura, ya que mi vida, con sus torturas de cada instante, no representa nada más que un camino escabroso y largo hacia la muerte». Reconociéndole la nobleza y el heroísmo, pero creyendo en la infidelidad de la esposa, Plinio guardó nuevamente la espada, exclamando: «Está bien. Yo podía eliminarte, pero no lo hago, en consideración a la memoria de nuestros inolvidables padres. Sin embargo, continúo creyendo en tus infamias, y partiré de aquí para siempre, llevando en lo íntimo la certeza de que tengo en tu espíritu de traidor el mayor y peor enemigo». Sin más palabras, Plinio se retiró a grandes pasos, mientras el hermano, caminando hasta la puerta, le lanzaba un último llamado afectuoso para que no se fuese. Pero, alguien acompañaba a la escena, detalle a detalle. Ese alguien era Saúl que,
saliendo de su escondrijo y, apagando inopinadamente la luz del cuarto, alcanzó a Agripa. De un salto certero, por las espaldas, dándole violento golpe. El pobre cayó redondamente en un pozo enorme de sangre. Sin que le fuese posible articular una palabra. Enseguida al acto criminal, huyó el liberto, aparentando despreocupación. Sin que nadie pudiese atinar con la dolorosa ocurrencia. Mientras tanto, en su cuarto, Flavia Lentullia se sorprendía con la demora de la solución de un caso en el que se veía envuelta y considerado, también por ella, a primera vista, como un acontecimiento sin importancia. Levantándose, después de considerable esfuerzo, se dirigió a la puerta que comunicaba los apartamentos de Agripa con el peristilo, pero, sorprendida con la obscuridad y el silencio reinante, apenas escuchó, viniendo del interior, un leve rumor, semejante a los sonidos roncos de una respiración fatigada y oprimida. Dominada por dolorosos presentimientos, la desventurada criatura sintió batir su corazón desacompasadamente. La ausencia de luz, aquel ruido de respiración estertorosa y, sobre todo, el profundo y pavoroso silencio, la hicieron retroceder, buscando el socorro y la experiencia de Ana, que la había conquistado igualmente el corazón, por la dedicación y por la humildad, en todos los días de aquel amargo periodo de su existencia. Gozando del respeto y de la estimación de todos, la vieja criada de Livia era, ahora, casi la ama de la casa, a quien, por determinación de los señores, todas las esclavas del palacio de Aventino debían obediencia. Llamado por Flavia a sus aposentos particulares, la vieja servidora de los Lentulus, después de oír la apresurada confidencia de la señora, compartiéndole los recelos, la acompañó al cuarto de Agripa, en cuya puerta de entrada se paró también, pensativa, aunque ya no se oyese más la respiración oprimida, observada minutos antes por la esposa de Plinio. Señora, le dijo afectuosa, estáis abatida y aún necesitáis de reposo. Volved al cuarto, y si algo hubiere que justifique vuestros recelos, procuraré resolver el asunto junto a vuestro padre, a quien informaré de lo que hubiere, allá en su gabinete particular. Agradecida, Ana, respondió la señora, visiblemente emocionada, concuerdo contigo, pero esperaré aquí en el peristilo el resultado de tus investigaciones. Con una oración, la antigua criada penetró en el aposento, haciendo un poco de luz y parando la mirada, casi aterrorizada. En el tapete, el cadáver de Agripa Severus, caído boca abajo, descansaba en un pozo de sangre, que aún corría de la profunda herida abierta por el arma homicida de Saúl. Ana necesitó movilizar todas las reservas de serenidad de su fe, para no gritar escandalosamente, alarmando a la casa entera. Pero, ella, que tantos padecimientos había experimentado ya en todo el curso de la vida, no tenía gran dificultad en juntar otra nota angustiosa al concierto de sus amarguras, sufridas siempre con resignación y serenidad. Sin embargo, sin poder disimular la angustia y la profunda palidez, volvió nuevamente al peristilo, exclamando algo inquieta, a Flavia Lentullia, que le observaba los mínimos gestos, ansiosamente. Señora, no os asustéis, pero el señor Agripa está herido. Y a los primeros movimientos de curiosidad angustiosa de la hija del senador, la cual se recordaba de la profunda desesperación del esposo, momentos antes, Ana la calmó con estas palabras: no tenemos tiempo que perder. Busquemos al senador, para las primeras providencias, pero, supongo que debo cuidar solita de esa tarea, aconsejándoos buscar la tranquilidad en vuestro cuarto. Pero, silenciosas e inquietas, se dirigieron las dos, apresuradamente al gabinete de Publio, absorto en numerosos procesos políticos, en el seno tranquilo de la noche. ¿Agripa herido? Preguntó altamente sorprendido el senador, después de enterarse de lo ocurrido por la palabra de Ana. Pero, ¿quién habrá sido el autor de semejante atentado en esta casa? Mi padre, respondió Flavia, entre lágrimas. Hace poco, Plinio y Agripa tuvieron un serio altercado en el interior de mis aposentos. Publio Lentulus percibió el peligro de las palabras confidenciales de la hija, en tales circunstancias, y, como no podía creer que los hijos de Flaminio, siempre tan unidos y generosos, fuesen al extremo de las armas, acentuó decisivamente: mi hija, no creo que Plinio y Agripa se abalanzasen a tales extremos. Y como estaban en presencia de Ana, que por más respetada que fuese, ahora, en su confianza personal, no podía modificar la estructura de sus rígidas tradiciones familiares, agregó, como si quisiese prevenir al espíritu de la hija contra cualquier revelación, inconveniente que pudiese envolver su nombre en escándalos sociales irremediables. Aparte de eso, no me pareces muy acertada en tus observaciones, porque Plinio se despidió esta mañana, siguiendo viaje para Malasia. No podemos olvidar esta circunstancia. ¿No se vio a algún desconocido en esta casa? Señor, respondió Ana, con humildad,
Hace algunos minutos vi que el señor Saúl se retiraba apresurado de allá, del cuarto del herido. De acuerdo con mis observaciones y atenta a su familiaridad con vuestros amigos, lo supongo la persona indicada para darnos cualquier esclarecimiento. Los ojos del viejo senador brillaron extrañamente, como si hubiese encontrado la llave del enigma. Pero, en ese instante, mientras organizaba sus papeles, apresuradamente, a fin de prestar los primeros auxilios al herido, Flavia Lentulia, como si las observaciones de Ana le suscitasen nuevas explicaciones, rompió sollozante. Mi padre, solo ahora me recuerdo de que os debería informar de cosas muy graves. Hija, acudió con decisión, estás enferma y fatigada. Recógete al cuarto, procuraré remediarlo todo. Es muy tarde para cualquier ponderación. Las cosas graves son siempre malas y el mal que no se corta por la raíz, con el esclarecimiento oportuno, es siempre una simiente de calamidad guardada en nuestro corazón, para reventar en lágrimas de amarguras, en las horas inesperadas de la vida. Hablaremos, pues, más tarde. Corresponde ahora providenciar lo que sea más urgente y necesario. Retirándose apresurado, con la sierva, en demanda de los apartamentos del herido, notó que Flavia obedecía, sin discusión, a sus determinaciones, recogiéndose al cuarto. Penetrando en los aposentos de Agripa, en compañía de la vieja sierva, Publio Lentulus consiguió medir toda la extensión de la tragedia ocurrida ahí, bajo su techo respetable. Cerrando la puerta de acceso, el senador verificó que el hijo mayor de su inolvidable Flaminio estaba muerto, restando saber los íntimos detalles de aquel drama doloroso, cuyo final sangriento era la única escena que ahí se deparaba. Arrodillándose al lado del cadáver, en lo que fue acompañado por la sierva y amiga leal, habló compungidamente. Ana, es muy tarde. Mi pobre Agripa ya no vive, ni habría posibilidad de socorro para una herida de esta naturaleza. Parece haber expirado hace pocos momentos. Alzando a lo alto la mirada mareada de lágrimas, exclamó amargamente: Oh, manes de mi desventurado hijo, acoged nuestras súplicas por el descanso perpetuo de su alma. Sin embargo, aquella súplica le muriera en lo íntimo. La voz se le tomara débil y oprimida. Aquel espectáculo hediondo le conmoviera profundamente. Quería hablar, sin conseguirlo, por cuanto tenía la garganta como si estuviese dilacerada y rebelde, bajo la fuerza de los sollozos del corazón, que le morían latentes en la soledad de la imperiosa fortaleza espiritual. Ana lo contempló afligida, porque sus ojos nunca lo habían observado en actitudes tan íntimas, en todo el largo tiempo de servicio en aquella casa. Publio Lentulus, a sus ojos, era siempre el hombre frío e impiedoso, en cuyo pecho pulsaba un corazón de hierro, que no podía vibrar sino para las locas vanidades mundanas. Sin embargo, en aquel instante, entre asustada y conmovida, observaba que también el senador tenía lágrimas para llorar. De sus ojos siempre altivos, caían lágrimas ardientes, que rodaban, silenciosas y tristes, sobre la cabeza inerte de aquel hombre, considerado también por él, un hijo, como si nada más le restase, aparte del consuelo supremo de abrazar cariñosamente sus despojos, a través del velo obscuro de sus dudas angustiosas. Ana, profundamente tocada por la amargura de aquella escena íntima, exclamó con humildad, deseosa de confortar el dolor inmenso de aquel mal sin remedio: Señor, tengamos coraje y serenidad. En mis oraciones obscuras, siempre pido al profeta de Nazaret que os ampare desde el cielo, confortándoos el corazón sufridor y desalentado. El pensamiento del senador vagaba en el dédalo de las dudas tenebrosas. Cotejando las observaciones de la hija y las palabras de Ana, buscaba descubrir, en lo íntimo, la intuición sobre la culpabilidad del delito. ¿A cuál de los dos, entre Plinio y Saúl, debería imputar la autoría del atentado nefasto? Él, que decidiera tantos procesos difíciles en su vida, él, que era senador y no perdía tampoco la ocasión de participar en los esfuerzos de la edilidad romana, sentía ahora el dolor supremo de ejercer la justicia en su propia casa, con la perspectiva de la destrucción de toda la ventura de sus hijos muy amados. Pero, oyendo las expresiones consoladoras de la sierva, recordó la figura extraordinaria de Jesús de Nazaret, cuya doctrina de piedad y misericordia a tantos fortalecía para afrontar las situaciones más ríspidas de la vida, o para morir, heroicamente, como su propia esposa. Dirigiéndose, entonces, a la criada, con imprevista intimidad, en un gesto conmovedor de simplicidad generosa, como la sierva jamás le observara, en cualquier circunstancia de la vida doméstica, dijo: Ana, nunca dejé de ser un hombre enérgico, en toda la vida, pero llega siempre un momento en que nuestro corazón se siente agobiado ante la rudeza de las luchas que el mundo nos ofrece con sus desilusiones amargas y dolorosas. Si eres tan solo una sierva, yo sé hoy apreciarte el corazón, si bien tardíamente. Una lágrima espontánea le embargaba la voz. Sin embargo, el viejo patricio continuaba: en toda mi existencia,
he juzgado una inmensidad de procesos de varias naturalezas, relativos a la justicia del mundo, pero, de un tiempo a esta parte, me parece que estoy siendo juzgado por la fuerza superior de una justicia suprema, cuyos tribunales no se encuentran en la tierra. Desde la muerte de Libia, siento el corazón modificado, camino a una sensibilidad, para mí desconocida hasta entonces. La aproximación de la vejez parece un prenuncio de la muerte de todos nuestros sueños y esperanzas. Frente a este cadáver, que ciertamente, va a aumentar la sombra de nuestros secretos de familia, siento cuán dolorosa es la tarea de justificar a nuestros seres amados, y, ya que te refieres al Maestro de Nazaret, cuya doctrina de paz y fraternidad a tantos ha enseñado a morir con resignación y heroísmo supremo, por la victoria de la cruz de sus martirios terrestres, ¿cómo procedería él en un caso de estos, en que las más tremendas dudas me brotan el corazón, sobre la culpabilidad de un hijo muy amado? Señor, respondió Ana, con humildad, profundamente conmovida ante aquella prueba de consideración y afecto, muchas veces nos enseñó Jesús que jamás debemos juzgar, para no ser juzgados. El senador se sorprendía, al recibir, de una criatura tan simple y tan inculta a sus ojos, esa maravillosa síntesis de la filosofía humana, repasando, en el espíritu, su doloroso pretérito. Pero, enunció, como si quisiese justificarse a sí mismo de los errores profundos de su pasado de hombre público, los que no juzgan, perdonan y olvidan, y, si mandan las leyes de la vida que seamos agradecidos al bien que se nos haga, no podemos perdonar el mal que se nos lanza en el camino. Ana, entretanto, no perdió la ocasión de consolidar la enseñanza evangélica, agregando con dulzura: incluso en mi tierra, la ley antigua mandaba que se cobrase ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús de Nazaret, sin destruir la esencia de las enseñanzas del templo, esclareció que los que más hierran en el mundo son los más infelices y más necesitados de nuestro amparo espiritual, recomendando, en su doctrina de amor y caridad, no perdonásemos una sola vez, sino 70 veces 7 veces. Publio Lentulus se admiraba de aprender aquellos generosos conceptos de su criada, dentro de los principios del perdón sin restricciones. ¿Perdonar? Nunca lo hiciera en sus porfiadas luchas en el mundo. Su educación no admitía piedad o conmiseración para los enemigos, porque todo perdón y toda humildad significaban, para los de su clase, traición o cobardía. Recordábase, ahora, que en numerosos procesos políticos podría haber perdonado y que, en muchas circunstancias de su vida, podría haber cerrado los ojos de su severidad con amoroso olvido. Sin saber la razón, como si una energía ignorada le recondujese el pensamiento a los tiempos idos, sus recuerdos se transportaron al período remoto de su viaje a Judea, viendo de nuevo con los ojos de la imaginación la escena en que, con su rigor, esclavizara impiedosamente a un mísero joven. Sí, también aquel joven se llamaba Saúl, y él traía ahora el cerebro atormentado por dudas atroces, entre aquel Saúl, liberto de sus amigos, y la figura de Plinio, siempre guardaba en su concepto en un halo de amor y generosidad. ¿Perdonar? Y el pensamiento del senador se quedaba en meditaciones amargas y penosísimas, en aquellos minutos angustiosos y largos. Era, tal vez, una de las pocas veces en la vida, en que su cerebro dudaba, receloso de hacer caer la austeridad del juicio sobre la frente de un hijo muy querido. Mas, saliendo de esa apatía de algunos minutos, exclamó con resolución: Ana, el profeta nazareno debía ser, de hecho, una figura divina aquí en la tierra. Pero, yo soy humano y carezco de fuerzas nuevas para vivir una existencia fuera de mi época. Quiero perdonar y no puedo. Quiero juzgar en este caso y no sé cómo hacerlo. Pero, he de saber decidir, en cuanto a la solución de este terrible problema. Haré lo posible por observar los preceptos de tu maestro, guardando una actitud de silencio, hasta que conozca al verdadero culpable, y entonces, buscaré no juzgar como los hombres, sino pedir a esa justicia divina que se manifieste, amparando mis pensamientos y esclareciendo mis actos. Y como si retomase usual para las luchas de la vida, el viejo patricio sentenció: ahora, tratemos de la vida en sus realidades dolorosas. Colocó el cadáver de Agripa en el lecho y, recomendando a la sierva que preparase el espíritu de la hija, amparándole el corazón en el angustioso trance, abrió las puertas del aposento, requirió la presencia de todos los siervos de la casa, llevando la ocurrencia al conocimiento de las autoridades y procediendo, simultáneamente, a riguroso interrogatorio, a fin de esclarecer la procedencia del crimen, aunque un episodio de aquella naturaleza fuese considerado corriente en los días atribulados de la Roma del Domicio Nerón. Algunos criados alegaban haber visto a Plinio Severus con el hermano, durante la noche, pero la palabra del senador les anulaba las informaciones, con la afirmativa de que el hermano de la víctima había partido, durante el día, en demanda del puerto de Masilia. Saúl era, de ese modo, la persona naturalmente indicada para prestar declaraciones incluso antes que se realizasen las ceremonias fúnebres, el senador, interrogándolo particularmente,
Suponía tener razones para creer en su culpa, observándole las evasivas y alusiones desabridas, que no satisfacían las exigencias de su investigación psicológica. Sus afirmaciones indirectas no coincidían con las aseveraciones incisivas de Ana, cuya rectitud de palabra él bien conocía. En algunos tópicos de sus informaciones, negó que estuviese presente en los aposentos de Agripa, y eso fue suficiente para que el senador verificase que mentía. En cuanto a Plinio, no fue de hecho encontrado, obteniéndose tan solo la lacónica participación de su partida para Masilia, lo que realmente ocurriera la misma noche de la tragedia, después del altercado decisivo con el hermano, en el palacio de Aventino. Y, así, en compañía de Aurelia, demandaba él, las Galias, en suntuosa galera, surcando las aguas calmas del antiguo mar romano. Sin embargo, el senador, apenas deseaba oír mejor las confidencias de la hija, para arrancar la confesión suprema del mísero liberto de Flaminio, de cuya culpabilidad no tenía más dudas. Procuró de esa manera, realizar con la mayor discreción los funerales del hijo de su inolvidable amigo, a los cuales Saúl de Gioras tuvo la desfachatez de asistir, con toda la serenidad venenosa de su espíritu mezquino. Bajo el efecto pernicioso de tóxicos letales, que le habían sido aplicados por Atea, la sierva traidora, pagada por Aurelia, la cual, en su inconsciencia, había envenenado todos los cosméticos del uso de su ama, destinados al tratamiento de la piel y de los cilios. Flavia Lentulia tenía, ahora, todos sus padecimientos físicos singularmente agravados aparte de la terrible situación moral en vista de la penosa ocurrencia, y de su aflicción por fuerza de insolubles dudas. Aquel mal de la infancia parecía revivir, porque el cuerpo nuevamente se abría en llagas dolorosas, mientras los ojos parecían seriamente atacados por una molestia implacable. 3 días después de las exequias de Agripa, Publio Lentulus, profundamente apenado, leyó el testimonio íntimo y angustioso, con el máximo de atención amorosa e interesada. Finalizado el relato minucioso de la hija, cuyas desventuras conyugales le tocaban lo íntimo del corazón, el viejo senador requirió nuevo interrogatorio de Saúl, con su presencia, pero, enviando un emisario a la búsqueda del liberto de Flaminio, quedara atónito con una nueva sorpresa. Saúl de Gioras, después de responder a las investigaciones particulares de Publio Lentulus, cuando aún no se habían realizado los funerales de Agripa Severus, percibió claramente la actitud mental de aquel para consigo, concluyendo que no le sería posible engañar el tacto psicológico del viejo senador. 2 días después de las ceremonias fúnebres, el liberto procuró a Araxes en su miserable refugio del Esquilino, con el espíritu exacerbado e inquieto. Creyendo sinceramente en las intervenciones maravillosas del mago, frente a sus facultades divinatorias, aprovechadas, además, por fuerzas tenebrosas del plano invisible, ligadas a sus siniestras ambiciones de dinero, notó Saúl que el adivino lo recibía con la misteriosa tranquilidad de siempre. Dejó bien visible la voluminosa bolsa, repleta, como para mostrarle las ricas posibilidades financieras, para la adquisición del talismán de su ventura. El viejo fetichero, arrugado por los años, reconociéndole las disposiciones generosas, se deshacía en sonrisas de benevolencia ambiciosas y enigmáticas, pareciendo descubrir la mirada asustadiza e inquieta, con sus ojos agudos y penetrantes. Araxes, exclamó Saúl, con la voz casi suplicante, estoy cansado de esperar el amor de la mujer que adoro. Estoy afligido y preocupado. Necesito serenar mis penosas aflicciones. Óyeme. Quiero de tus manos el talismán de la felicidad para mi desventurado amor. El viejo adivino guardó por minutos la cabeza entre las manos, en el gesto que le era peculiar y, después, respondió con la voz casi sumida, Señor, me dicen las voces de lo invisible que vuestras aflicciones no son resultantes de un amor incomprendido y desesperado. Pero el liberto de Flaminio, que sufría la más profunda desesperación de conciencia por haber eliminado a un amigo y benefactor, en plena floración de juventud, le cortó la palabra, exclamando incisivamente, ¿cómo osas contradecirme, fetichero infame? Entretanto, Araxes, con un brillo extraño en los ojos agitados, contestó con presteza. Entonces, ¿me juzgáis, un fetichero infame? No por eso, dejaré de hablar la verdad, cuando la verdad me convenga. Pues repito lo que dije. Mas, ¿a qué verdades misteriosas aludes en tus vagas afirmativas? Habló el liberto, profundamente desesperado. La verdad, mi amigo, decía el mago, con serenidad casi siniestra, es que si estáis tan perturbado es solamente porque sois un criminal. Asesinasteis, fríamente, a un benefactor y un amigo, y la conciencia del malvado teme la implacable acción de la justicia. Cállate, miserable. ¿Cómo lo supiste? Exclamó Saúl, excitadísimo, al mismo tiempo que arrancaba el puñal de entre los dobleces del manto. Y avanzando hacia el viejo indefenso, agregaba con la voz cavernosa, ya que tus ciencias ocultas te proporcionan conocimientos perniciosos a la tranquilidad ajena,
debes desaparecer también. Araxes comprendió que el momento era decisivo. Aquel hombre arrebatado era capaz de eliminarlo de un solo golpe. Midiendo la situación en un instante, y movilizando toda su argucia para conservar los bienes de la vida, esbozó una sonrisa fingida y complaciente, exclamando: vaya, vaya, si hablé la verdad fue solamente para que pudieses evaluar mis poderes espirituales, por cuanto, si es vuestro deseo, podré integraros, inmediatamente, en la posesión del necesario talismán. Con él, seréis profundamente amado por la mujer de vuestras preferencias. Con él, modificaréis los más íntimos sentimientos de esa criatura que adoráis y que os hará, entonces, la felicidad de toda la vida, que todos los días me aparecen feligreses en vuestras condiciones, tocando a estas puertas. Aparte de eso, entre nosotros debe existir gran confianza recíproca, porque sois mi cliente desde hace más de 10 años. Oyéndole las palabras benevolentes y serenas, el liberto de Flaminio guardó nuevamente el arma, considerando nuevas perspectivas de felicidad y concordando en todo con el adivino, que, haciéndolo sentarse, le ocupó la atención por más de una hora con la descripción de hechos idénticos a los que le ocurrían, demostrando teóricamente la eficiencia de sus amuletos milagrosos. Iba la conversación en buena forma, cuando Saúl le solicitó la entrega inmediata del talismán, porque deseaba experimentar el efecto en aquel mismo día, a lo que Araxes respondió presuroso: vuestro talismán está pronto. Puedo entregaros esa preciosidad ahora mismo, dependiendo tan solamente de vos mismo, porque precisaréis beber el filtro mágico, que os colocará en la situación espiritual requerida por el cometimiento. Saúl no hizo oposición para someterse a las imposiciones del viejo egipcio, en sus maniobras extrañas y misteriosas, penetrando a una cámara, ornamentada de varios símbolos extravagantes, que le eran totalmente desconocidos. Araxes llevaba a efecto las escenificaciones más sugestivas. Le vistió, sobre la toga común, larga túnica igual a la suya y, después de fingidas posiciones de magia incomprensibles, fue al interior del pequeño laboratorio, donde tomó de un tóxico violento, monologando íntimamente consigo mismo: vais a recibir el talismán que más te conviene en este mundo. Echó algunas gotas del peligroso filtro en una taza de vino, y, con extensos gestos espectaculares, como si estuviese obedeciendo a un ritual ignorado, le dio a beber el contenido, prosiguiendo en los gestos exóticos, que eran las expresiones pintorescas y siniestras de la extravagante magia de la muerte. Ingiriendo el vino con la mejor intención de guardar el amuleto de su felicidad, el peligroso liberto sintió que los miembros se le relajaban bajo el imperio de una fuerza desconocida y destructora, por cuanto le faltaba la voz para exteriorizar las emociones más íntimas. Quiso gritar, pero no lo consiguió, e inútiles fueron todos los esfuerzos para levantarse. Al poco tiempo, los ojos se le turbaron lúgubremente, como nublados por una sombra espesa e indefinible. Deseó manifestar su odio al mago asesino, defenderse de aquella angustia que le sofocaba la garganta, pero la lengua estaba seca y un frío penetrante le invadió los centros vitales. Dejando pender la cabeza sobre los codos apoyados a lo largo de la mesa amplia, comprendió que la muerte violenta le destruía todas las fuerzas vivas del organismo. Araxes cerró tranquilamente el cuarto, como si nada hubiese acontecido, y volvió a la tienda, atendiendo solícito a la numerosa clientela, sin quebrar su habitual serenidad. Antes de la noche, penetró en la cámara mortuoria y vació en una bolsa el cadáver, guardando las monedas silenciosamente entre sus abundantes reservas de avariento. Después de las 23 horas, cuando la ciudad dormía, el viejo fetichero del esquilino se mezclaba con los esclavos que hacían el servicio nocturno de los transportes, conduciendo una pequeña carroza de mano, dentro de la cual iba un gran bulto. Después del largo trayecto, ganaba las cercanías del foro, entre el Capitolio y el Palatino, donde descansó, esperando la madrugada, cuando, despejó la carga en un ángulo oscuro de la vía pública, volviendo tranquilamente para su sueño de cada noche. Por la mañana, el cadáver de Saúl fue fácilmente identificado y, cuando el senador buscaba a Liberto para declaraciones, recibió la sorpresa de aquella noticia, inquiriendo a sí mismo las razones de aquella muerte imprevista y extraña, aturdido con el engranaje del mecanismo de la justicia divina y preguntando íntimamente, a su propia conciencia, si Saúl no sería de aquellos criminales inmediatamente ajusticiados por la ley de las compensaciones, en el camino infinito de los destinos. Su corazón, más que nunca inclinado al examen de las profundas cuestiones filosóficas, se perdía en un abismo de conjeturas, recordando la recomendación del espíritu de Flaminio y las elevadas lecciones de Ana, calcadas en el Evangelio. Procuraba, con la mayor buena voluntad, resolver el problema del perdón y de la piedad. Deseoso de satisfacer su propia conciencia en las actividades de la vida práctica, buscó contrariar sus tradiciones y costumbres en vista del acontecimiento, y,
dirigiéndose a la residencia del verdugo de sus hijos, tomó todas las providencias para que no le faltasen la decencia y el respeto en las ceremonias fúnebres. Algunos esclavos y siervos de confianza estaban habilitados para resolver todos los problemas relativos a los negocios dejados por el muerto, mas, cooperando en las exequias, Publio Lentulus se sentía satisfecho por vencer la aversión personal, homenajeando, al mismo tiempo, la memoria de Flaminio. Localizándose con la nueva compañera en Avenio, Plinio Severus supo, por intermedio de amigos, de la tragedia que se desarrollara en Roma la noche de su ausencia, siendo igualmente informado de las dudas penosas que existían a su respecto. Profundamente tocado en sus fibras emotivas, recordándose del hermano que, tantas veces, le diera testimonio de las más altas pruebas de afecto, deseó regresar, para esclarecer convenientemente el asunto, vengándole la muerte. Sin embargo, entorpecido en los brazos de Aurelia y receloso del juicio del viejo senador, respetado como un padre, aparte de la sospecha que le causaba la noticia de la inexplicable enfermedad de la esposa, se quedó en su vida incomprensible, a través de Avenio, Masilia, Arelate, Antípolis y Niza, buscando olvidar, en el vino de los placeres, las grandes responsabilidades que le cabían. Junto a Aurelia, la vida del oficial transcurrió en una condenable tranquilidad, por 3 largos años, cuando un día tuvo la dolorosa sorpresa de encontrar a la compañera, pérfida e insensible, en los brazos del músico y cantor Sergio Acerronius, llegado a Masilia con las ruidosas alegrías de la capital del imperio. En ese día amargo de su existencia, el hijo de Flaminio invistió sobre la mujer traidora, con el arma en la mano, dispuesto a quitarle la vida criminosa y disoluta. Pero, en el instante de su venganza, consideró íntimamente que el asesinato de una mujer, aunque diabólicamente perversa, no debería entrar en los trámites de su vida, suponiendo aunque, dejarla vivir en el camino escabroso de sus crueldades, sería la mejor venganza de su corazón traicionado y desventurado. Abandonó, entonces, para siempre, a aquella mísera criatura, que fue eliminada más tarde, en Anzio, por el puñal implacable de Sergio, que no le toleró la infidelidad y la perseverancia en el crimen. Sintiéndose solo, Plinio Severus consideró, amargamente, los errores clamorosos de su vida. Revisó el pasado de futilidades condenables y actitudes locas. Casi pobre, se vio misérrimo para volver al ambiente romano, donde tantas veces brillara en la juventud, en aventuras pródigas y felices. En vez de enviar al senador apelaciones afectuosas. Llamado a bríos por las lecciones dolorosas de su destino, el oficial, amparado por algunos amigos de Roma, prefirió esforzarse por la rehabilitación en las ciudades de las Galias, donde permanecería largos años en trabajo silencioso y rudo, por el reerguimiento de su nombre ante los parientes y amigos más íntimos. Ya entrado en la edad madura, de las profundas reflexiones, grande le fue el esfuerzo de rehabilitación, distante de los seres más queridos. En cuanto al viejo senador, resistió, decididamente, dentro de su rígida estructura espiritual, a los golpes aspérrimos del destino. Haciendo de la lucha de cada día el mejor camino de esclarecimiento, vio pasar los años sin desánimo y sin ociosidad. Desde los trágicos acontecimientos en que Agripa y Saúl habían perdido la vida misteriosamente, con el abandono definitivo del marido, Flavia Lentulia tenía la salud perdida para siempre. En la epidermis, los venenos de Atea habían sido anulados y vencidos por las sustancias medicamentosas aplicadas, pero la luz de sus ojos fuera aniquilada para siempre. Desalentada y ciega, encontró, en el corazón generoso de Ana, el cariño materno que le faltaba en tan penosas circunstancias de la vida. Entretanto, la constitución física del senador resistía todos los embates e infortunios. Entre los esfuerzos de cariñosa asistencia a la hija, y las lid políticas que le tomaban el máximo de atención, sus días transcurrían llenos de luchas acerbas, pero silenciosas y tristes, como siempre. En su espíritu, había ahora las mejores y más sinceras disposiciones para aprender la esencia sagrada de las enseñanzas del cristianismo, y fue así que su corazón penetró el crepúsculo de la vejez, como si las sombras fuesen clarificadas por estrellas cariciosas y suaves. En su íntimo, permanecía una serenidad imperturbable, pero, en la vida del hombre, corría el soplo inquieto del esfuerzo por las desilusiones penosas y amargas del destino, pero en el poder supremo del imperio estaba un tirano, que necesitaba caer, en beneficio de las construcciones del derecho y de la familia, y por eso, junto a numerosos compañeros, se entregó al trabajo sutil de la política interna, para la caída de Domicio Nerón, que proseguía avasallando a la ciudad con los odiosos espectáculos de su nefasto reinado. Gaius Pisao, Séneca, así como otras figuras venerables de la época, más exaltadas en el patriotismo y amor por la justicia, cayeron bajo las manos criminales del perverso que ceñía la corona, pero Publio Lentulus, al lado de otros hermanos de ideal que trabajaron en el silencio, y en la sombra de la diplomacia secreta, junto a los militares y al pueblo,
Espero por la muerte o por el destierro del tirano, aguardando las claridades del futuro, surgidas con el efímero reinado de Sergio Sulpicio Galba, que según Tácito, habría sido considerado por todos digno del gobierno supremo del imperio, si no hubiese sido emperador. 8. En la destrucción de Jerusalén. Más de 10 años transcurrieron, silenciosamente amargados, después del 58, sobre la vida común de los personajes de esta historia. Solamente en el 68, consiguiera la política conciliatoria de gran número de patricios, entre los cuales estaba Publio Lentulus, el definitivo alejamiento de Domicio Nerón y sus nefastas crueldades. Sin embargo, la ascensión de Galba durará pocos meses, ya que el año 69 iba a definir grandes acontecimientos en la vida del imperio. Numerosas luchas llenaron la ciudad de pavor y sangre. La terrible contienda entre Otán y Vitelio dividiera a todas las clases de la familia romana en facciones hostiles, que se odiaban al extremo. Al final, la famosa batalla de Bedriaco daba el trono a Vitelio, que instauró un nuevo círculo de crueldades en todos los sectores políticos. Entretanto, la diplomacia interna vigilaba en la sombra, examinando atentamente la situación, para no permitir la continuidad de un nuevo brote de exterminio y de infamia. Vitelio apenas conservó el gobierno por 8 meses y días, porque, en el mismo año 69, las legiones del territorio africano, trabajadas por la orientación sutil de los que habían derribado a Nerón y sus secuaces, proclamaron a Vespasiano para la suprema investidura del imperio. El nuevo emperador, que aún se encontraba en el campo de sus hechos de armas, empeñado en la pacificación de la Judea distante, satisfacía las exigencias más avanzadas de todas las clases civiles y militares, siendo recibido en triunfo para el puesto supremo, iniciándose, así, la era prestigiosa de los Flavios. Vespasiano integraba aquel grupo de patricios operosos que contribuyeron, sin alardes, para la caída de los tiranos. Amigo personal de Publio Lentulus, el emperador se tornara famoso, no solo por sus victorias militares, sino también por su agudo criterio político, evidenciado en Roma desde los días turbulentos de Calígula. Bajo su orientación administrativa, iba a abrirse una tregua en las inmoralidades gubernamentales, se inauguraría un nuevo periodo de compresión de las necesidades populares y, en la ruta de sus planes económicos y financieros, el imperio iba a caminar hacia los días regeneradores de una nueva era. Publio recibió todos los acontecimientos con la velada alegría posible a sus 67 años de luchas y fuertes experiencias de la vida. Sin embargo, bajo la claridad serena de la vejez, su fibra moral y resistencia física eran las mismas de siempre. Dentro de la perspectiva de mejores días para las realizaciones patrióticas, consideraba, ahora, como bien empleado, todo el tiempo que robara la hija ciega, para atender al trabajo del bien colectivo, y fue en ese estado de espíritu, con la conciencia satisfecha por el deber cumplido, de conformidad con sus concepciones, que se dirigió a palacio para atender a un llamado especial del emperador, que, muchas veces, no dejó de recurrir al consejo de sus más antiguos compañeros de ideal. Senador, le dijo Vespasiano, en la intimidad tranquila de uno de los magníficos gabinetes de la residencia imperial, mandé a llamarlo para ampararme con su tradicional dedicación al imperio, en la solución de un asunto que juzgo de suma importancia o no. Decid, Augusto. Respondió Publio, conmovido. Pero el emperador, gentil, le cortó la palabra. No, mi amigo, entendámonos con la vieja intimidad de otros tiempos. Dejemos, por un instante, los protocolos. Y, viendo que el senador esbozaba una sonrisa de reconocimiento a su palabra fluida y generosa, continuó exponiendo la cuestión que lo interesaba. Llamado a Roma para el cargo supremo, no osé desobedecer las sagradas obligaciones que me impelían al cumplimiento de ese gran deber, sin bien obligado a dejar mi hijo en la obra de pacificación de la Judea amotinada, trabajo ese que consideré, en toda la vida, mi mejor esfuerzo por la vitalidad del imperio, en el desdoblamiento de sus gloriosas tradiciones. Pero, acontece, que el cerco de Jerusalén se va prolongando demasiado, acarreando las más serias consecuencias para mis proyectos económicos, en el programa restaurador que me propuse realizar en el gobierno. Supongo que mi valeroso Tito esté necesitando de un consejo de civiles, aparte de los asistentes militares que lo acompañan en la arrojada empresa, y me propuse organizarlo tan solo con los amigos más íntimos, que conozcan Jerusalén y sus cercanías. En cuanto a mis primeras incursiones en la edilidad, tuve conocimiento de sus procesos en la reforma administrativa de Judea, sabiendo, por tanto, de su permanencia en Jerusalén hace más de 20 años. Era, pues, mi deseo que aceptase, con otros pocos compañeros nuestros, la incumbencia de orientar mejor la táctica militar de mi hijo. Tito está necesitado de la cooperación política de quien conozca la ciudad en sus menores rincones, así como sus idiomas populares, para vencer la situación que se va tornando cada vez más penosa. Publio Lentulus pensó en la hija enferma, un instante, pero recordándose de la dedicación absoluta de Ana,
que podría perfectamente sustituir sus cuidados por algún tiempo, respondió con decisión y energía: Mi noble emperador, vuestra palabra augusta es la palabra del imperio. El imperio manda y yo obedezco, honrándome en cumplir vuestras determinaciones y correspondiendo a los impulsos generosos de vuestra confianza. Muy agradecido. Habló Vespasiano, extendiéndole la mano, extremadamente satisfecho. Todo estará arreglado, para que su partida y la de otros 2 o 3 amigos nuestros se verifique dentro de 2 semanas, a más tardar. Y así aconteció. Después de las dolorosas despedidas de la hija, que quedará al cuidado de la sierva dedicada, en el palacio de Aventino, el senador tomaba la suntuosa galera que, partiendo de Ostia, penetró deprisa al amplio mar rumbo a Judea. El viejo patricio revivió, con penosa serenidad, las peripecias del viaje en sus tiempos de juventud venturosa, cuando la felicidad era para él incomprensible, en compañía de la esposa y de los 2 hijitos. Sí, la pequeñita figura de Marcus, el hijo desaparecido, parecía surgir nuevamente a sus ojos, bajo una aureola de radiante y santificado éxtasis. Un día, en Cafarnaúm, llevado por las palabras calumniosas de Sulpicio Tarquinius, dudó de la honorabilidad de la esposa, creyendo, más tarde, que el rapto del niño fuese una consecuencia de su infidelidad. Pero, Livia estaba ahora redimida de todas las culpas, en el tribunal de su conciencia. Sus sacrificios domésticos y la muerte heroica en el circo constituían la prueba máxima de la sublimada pureza de su corazón. En aquellos instantes de meditación, le parecía que volvía al pasado con sus interminables sufrimientos, tropezando siempre en la sombra pesada del misterio, cuando intentaba releer las páginas de ese doloroso capítulo de su existencia. ¿A qué abismos insondables y desconocidos habría sido llevado el pequeñito que le perpetuaría la noble estirpe? Sus emociones paternales parecían alarmarse de nuevo, después de tantos años y tantos padecimientos en familia. Y aún, cuando le fluctuasen en lo íntimo las más penosas dudas, el senador, en la rigidez de su formación moral, prefería creer, consigo mismo, que Marcus Lentulus había sido asesinado por malhechores vulgares, dados al robo y al terrorismo, para nunca más requerir sus desvelos paternales.